Entonces continuamos, mis amados hermanos, hoy con el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a estar compartiendo hoy desde el versículo 51 hasta el versículo 59. Juan 6, 51 al 59. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos siempre, Señor, la dirección, la guía de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará y nos mostrará todas las cosas que tú enseñaste, que tú dijiste. Abre nuestro entendimiento a la luz de tu Evangelio. Abre nuestro entendimiento a las verdades eternas, Señor, de tu palabra. Y que podamos nosotros escuchar, discernir y entender espiritualmente lo que tú quieres enseñarnos, para que nuestras vidas sean vidas, Señor, que te honren, que te glorifiquen, vidas que muestren a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo en el cual estamos viviendo, mis amados hermanos, es un mundo donde hay una fuerte hambre espiritual. Es un mundo donde el significado de la vida se ha perdido, donde muchos son los que a diario experimentan en sus propias existencias desesperanza. Esa es la condición del mundo hoy en día. Miremos por qué niños, jóvenes, adultos, ancianos, cada día se están suicidando más. Se ha perdido el significado de la vida. Cuando Dios crea a la humanidad, es el mismo Dios el que le da el significado y el sentido a la vida. ¿Y cuál es ese significado y sentido de la vida? Parte, mis hermanos, el fundamento de eso es la comunión del hombre con Dios. La vida del hombre sin Dios es una vida sin propósito, es una vida sin realización. Y el hombre por muchos medios ha tratado de encontrar ese significado a su vida, pero tarde o temprano, y a veces tristemente más tarde que temprano, se dan cuenta de que la vida sin Dios no tiene ningún significado. Precisamente Dios a través del profeta Jeremías le está diciendo eso a su pueblo, allí en Jeremías capítulo 2, verso 13. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. Querían llenar su vida, su hambre espiritual, su necesidad de ese Dios con cosas del mundo. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El hombre piensa que liberándose de Dios
va a tener libertad. Pero se da cuenta que eso no es así. Y voy a mencionar aquí algo que un teólogo, William Lake, que es un apologista, dice, abro comillas. El hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Desde la Ilustración, cuando el hombre se quitó los grillos de la religión, ha estado intentando responder a estas preguntas sin referencia a Dios. Pero las respuestas que llegaban no eran estimulantes, sino oscuras y terribles. Se le dice, usted es un producto accidental de la naturaleza. Usted es un resultado de la materia, más tiempo, más azar. Su existencia no tiene razón de ser. Muerte es todo lo que usted enfrenta. El hombre moderno pensaba que cuando se librara de Dios, se habría liberado de todo lo que lo reprimía y lo sofocaba. En lugar de ello, descubrió que que al matar a Dios también se había matado a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida de un hombre se vuelve absurda. La humanidad separada de Dios es una raza condenada en un universo moribundo. Y al final no hace diferencia si la raza humana existió, porque al fin y al cabo dejará de existir. Así la humanidad no es más importante que un enjambre de mosquitos o un corral de cerdos, porque todos tienen el mismo final. El mismo proceso cósmico que al principio los tosió, se los volverá a tragar a fin de cuentas. Cierro comillas. Ahora, mis hermanos, la falta de esperanza en la vida sin Dios, pues no es algo nuevo, no es algo reciente, no es de nuestra generación. ¿Ah? Antes de que vinieran filosofías como el racionalismo, el hombre tenía esa necesidad. Desde el mismo Agustín, padre de la iglesia, él dice lo siguiente, dice, nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansan en ti. Está en el libro de las Confesiones de San Agustín. ¿Sí? Otro hombre también que manifiesta esa insatisfacción es uno de los hombres más sabios que ha existido. El sabio Salomón. Y cuando miramos con cuidado, leemos y estudiamos el libro de Eclesiastés, se ve una búsqueda por parte del hombre de querer llenar su vida y satisfacer esa hambre espiritual. Y él menciona aquí una cantidad de cosas en las cuales él estuvo buscando. Estuvo buscando a través del placer, de la sabiduría, del trabajo, del poder, de la política incluso, aún de la misma sabiduría. Y al final de su vida se dio cuenta de que todas estas cosas no tenían sentido. Por eso él habla repetidamente de vanidad, de vanidades. Todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional, en vez de vanidad, dice, esto es absurdo. O sea, la vida no tiene sentido cuando está enfocada en buscar todas estas cosas. Y él termina este libro, miremoslo en Eclesiastés, capítulo 12, los versos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, ¿qué podemos nosotros encontrar en un mundo caído? Desesperación, desánimo, no hay esperanza, desespero. Y a ese mundo fue que el Señor Jesucristo vino. Y Él dice, yo soy el pan de vida, el verdadero pan que puede satisfacer esa necesidad de hambre espiritual que hay en el alma humana, que hay en las personas.
¿Mm? Porque solo a través de ese pan de vida que es el Señor Jesucristo podemos obtener el perdón, somos restaurados, nuestra relación con Dios nuevamente se retoma, ¿m? Y somos bendecidos con la vida eterna. Fíjese que el mismo Señor Jesús se presenta como el pan de vida, como esa comida espiritual para todas las almas hambrientas. ¿M? Y recordemos que en el sermón anterior, en primeros capítulo 6 del 30 al 50, el Señor Jesucristo se presenta como ese pan, ya lo vimos la vez anterior, ¿sí? Y en esta última sección, Él nos está instando a que podamos nosotros apropiarnos de ese pan, a que hagamos nuestro ese pan. Y mire lo que el Señor declara, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No sé a los que les gusta subrayar palabras o frases. Aquí el Señor ya es la quinta vez que Él está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. En el versículo 33 lo dice, en el 35 también, en el 48 también y en el 50. Y aquí en el 51 está diciendo, yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Y luego nos da una promesa, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí el Señor está haciendo énfasis en la responsabilidad humana de creer en Cristo, de creer en su palabra. Recuerden que la vez pasada también vimos la soberanía de Dios, tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios. Ahora, fíjense que el Señor usa algo tan cotidiano y tan rutinario como el comer para hacer una analogía, para hacer una comparación, ¿sí?, entre la comida natural, la que nosotros consumimos a diario, y el apropiarnos de esa comida espiritual que es el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver cinco paralelos. El número uno. Número uno. Si esa comida no se come, es una comida inútil, ¿cierto? No sirve. ¿Quiénes son los que desean comer? ¿Quiénes? Pues los que están con hambre, ¿sí? Los que están con hambre son los que desean comer. Si esa comida espiritual no se interioriza, no se lleva allí a lo profundo de nuestro ser, pues no va a aprovecharse. No va a aprovecharse. Número dos, esa comida tiene que comerse. No solamente tener el deseo, sino se tiene que comer, y ese deseo de comer es impulsado por el hambre. A quienes están llenos no les interesa comer. Quienes están llenos de pecado, quienes están saciados en su propia iniquidad, no tienen para nada hambre de las cosas espirituales, mis amados hermanos. Miremos lo que dice Lucas 5:31. Lucas capítulo 5, verso 31. Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los que están llenos no tienen hambre, no tienen necesidad de comida. Y el 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿qué sucede cuando Dios de manera sobrenatural da esa convicción? Acordemos que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Dios da esa convicción al hombre pecador de su propia condición,
entiende que está perdido, entiende que está condenado, entiende que está bajo juicio y que merece solamente el infierno. Se despierta ese espíritu por hambre, con hambre espiritual. ¿Hambre de qué? Hambre de perdón, hambre de liberación, hambre de paz, hambre de restauración, hambre por una esperanza viva, hambre de gozo. Eso es lo que experimenta la persona que ha sido tocada y movida por el Espíritu Santo, en el cual han sido abiertos sus ojos. Muy bien. Número 3. Es necesario comer la comida o consumir la comida. ¿Mm? Cuando nosotros nos alimentamos, la comida comienza su proceso de digestión desde el momento en que comenzamos a masticar. En la saliva se encuentran una cantidad de enzimas que comienzan a descomponer los alimentos en sus estructuras elementales, pasan por el esófago, llegan al estómago, donde también por un mecanismo de ácidos siguen rompiéndose estas cadenas tan grandes de proteínas, de carbohidratos y de demás nutrientes, y pasan al intestino delgado, donde allí también se aplican otras cosas. Si son grasas, por ejemplo, entonces se va a aplicar el líquido biliar y comienzan a ser absorbidos ya los nutrientes que están en su mínima expresión, por así decirlo, cuando pueden pasar y atravesar la barrera del intestino. Y esos nutrientes que inicialmente estaban allí en el plato, cuando ya llegan y son absorbidos por el intestino, pasan a ser parte de nuestro cuerpo. Así que es el marranito que se va a comer hoy en día, al mediodía del almuerzo, después pasa a ser parte de su cuerpo. ¿Sí? Entonces por eso es que tenemos que aprender a comer también bien, porque nos parecemos a lo que comemos. Bueno, muy bien. De la misma manera, espiritualmente, mis hermanos, ocurre lo mismo. Hay personas que pueden admirar a Cristo, ¿sí? Que queden impresionadas por la obra que Él hizo en la cruz, ¿sí? Pero si no se apropian de Él, si no creen en Él, si no han puesto su fe en Él, pues simplemente está Cristo ahí servido en el plato. No son parte de ellos, no se harán uno con Él. Miremos lo que dice Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, nosotros uno en Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Número 4. Para comer se requiere confianza, seguridad. No vamos nosotros a comer una comida que está oliendo como a feo, que está dañada o que tenga hongos, que esté contaminada. ¿Mm? O sea que cuando comemos nosotros implica fe que la comida que estamos comiendo es una comida sana. Usted cuando va a un restaurante y la comida le sentó como una patada en la barriga, usted no vuelve allá, pues no, esa vaina ya no preparan las cosas bien y no confío en esa comida. O sea, para comer necesitamos confianza. Así para comer el pan de vida se necesita confianza, fe y la seguridad en el Señor Jesucristo. O sea, creer en Él. Y el quinto aspecto. Comer es algo personal. Nadie puede comer por otro. Aquí no podemos darle poder a nuestro amigo, a nuestra amiga, para que coma por nosotros. ¿Ah? Miremos lo que dice el Salmo 49:7. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
cada persona de manera individual y particular debe apropiarse de ese pan de vida, recibir de manera personal la salvación. ¿Para qué? Como dice la palabra, para vivir para siempre. Para vivir la vida eterna. Muy bien. Y el Señor en el texto de Juan continúa definiendo lo que es el pan de vida, ¿cierto? Dice que Él da esa vida, dice, por la vida del mundo. Su carne, hablando de su carne. Fijémonos que en el Nuevo Testamento, mis hermanos, se repite muchas veces ese concepto de que Jesús se dio en sacrificio por los pecadores. Aquí está hablando proféticamente de su muerte en la cruz, por la vida del mundo. Entregas ese pan por la vida del mundo. Esa es una de las muchas veces que el Señor Jesucristo anunció o predijo su muerte. Ahora, ¿cuál es el ofrecimiento que el Señor Jesús está haciendo aquí para la redención? ¿Cuál es ese precio de la redención? ¿Qué dice ahí la palabra? Su carne. Su carne. El Señor Jesucristo no vino como muchos otros proclamando un poco de normas de sus propios dioses y normas de ética, normas de conducta, normas morales. Él no vino a eso solamente, porque muchos han venido a hacer eso y tienen grandes ideas. Y ahí han salido muchas de las religiones del mundo. Pero ¿saben qué hizo el Señor Jesucristo? Él murió. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, mis hermanos, en vano sería nuestra fe, nuestra creencia. Por eso la palabra dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice el apóstol Pedro ya en su primera carta en el capítulo 3, verso 18. Ok, muy bien. Ahora, mis hermanos, Cristo es el sacrificio final por el pecado. Por eso dice la palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón o remisión de los pecados. Y que Dios el Padre aceptó la obra del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, como el pago total por el pecado, como lo menciona ya en el libro de Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo. Muy bien. Así que la muerte del Señor Jesucristo satisfizo plenamente la justicia de Dios, la justicia del Padre. Dios es justo y la justicia de Dios se cumple. Porque si la justicia de Dios no se cumple, sería un Dios injusto. ¿Y cuál era la justicia de Dios para el caso del hombre? La muerte. ¿Por qué? Porque Él dijo desde el principio, ¿sí? Si comieres del fruto, morirás. La muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Justicia. Ahora, ¿qué hace Dios para poder rescatar al hombre sin que Dios sea injusto? Envía a su Hijo el Señor Jesucristo, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para que el justo pague por nosotros los injustos. Para que el justo lleve todo nuestro pecado y nosotros seamos imputados con la justicia de Cristo. Eso es lo que se realizó y se llevó a cabo allí en la cruz. Él murió en la cruz, el Señor Jesucristo, para declararnos justos y volver a retomar o a rehacer la relación de Dios con el hombre, la que se rompió allí en el Edén. Y dice la palabra aquí que Cristo ofreció su carne como sacrificio.
Y no solamente por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, dice ahí, por todo el mundo. O sea que el Señor Jesucristo murió por las personas de todas las razas, todas las culturas, todos los colores, todos los estratos sociales. Miremos lo que dice Isaías, capítulo 45, verso 22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra. Y en la gran comisión el Señor envía a su iglesia, envía a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Muy bien. Miremos qué dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahora, hay que hacer aquí una claridad. El Señor no estaba hablando de canibalismo. Ojo, no estaba hablando de canibalismo cuando Él habló de comer su carne. Él estaba dando una ilustración física de una verdad espiritual, como muchas de las enseñanzas que el Señor Jesús dio a través de parábolas. Hizo muchísimas comparaciones. Y Él está haciendo precisamente aquí esa ilustración. Pero los judíos no entendieron de qué les estaba hablando. Entonces comenzaron a pelear, que la palabra contendían significa eso, pelear, reñir. Estaban en una controversia acalorada. Ellos no creían, no eran capaces de entender la importancia espiritual de las palabras que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Ahora, aquí es importante, mis hermanos, aclararse una cosa con respecto a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana coge este pasaje, ¿sí?, para establecer una doctrina, la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. ¿Qué enseña esta doctrina que es falsa? Esta doctrina enseña que el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente presentes en el pan y en el vino que se da en la misa. Un teólogo católico que se llama Ludwig Ott dice lo siguiente con respecto a esto. Dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y su divinidad, y por lo tanto todo Cristo, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Eso es lo que dicen los teólogos católicos. Y esto es mentira, mis hermanos. Esto no es así. Sugerir que el cuerpo literalmente de Cristo está ahí en la Eucaristía y la sangre de Cristo es, o sea, en cada misa se está haciendo un nuevo sacrificio de Cristo. Muy bien. Ahora, es importante los que les gusta estudiar, él usa aquí la palabra para carne, la palabra sarx, ¿sí? Mientras que cuando usa la palabra para la comunión, para la relación en la Santa Cena, él usa la palabra soma. Son dos cosas diferentes. Ahora, este pasaje no se refiere a la comunión, no se refiere a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena ni siquiera aún había sido establecida, no había sido instituida. Así que ni los discípulos ni los demás podrían haber entendido que sea asociado con algo que ellos no conocían. Y otro aspecto, está hablando de su propio cuerpo, ¿sí? Pero como les digo, era una ilustración. La otra situación es que si se aplica la Santa Cena, entonces cualquiera que no sea creyente, que coma
el pan y el vino, entonces es salvo. Y eso no es así. Solamente el creyente, el que ha recibido la nueva vida en Cristo, es el que puede tener comunión, puede tener relación, puede compartir el pan. ¿Queda claro? Ahora, mis amados hermanos, tanto los católicos como los judíos no entendieron esto, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Ah? El Señor no estaba hablando literalmente de su cuerpo, sino estaba dando un ejemplo, una metáfora para que se apropiaran de Él, para que creyeran en Él. Y ahora el Señor viene y refuerza eso con unas promesas. Miremos las promesas que se encuentran desde el versículo 53 al 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi carne es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. El pueblo no creía, mis hermanos. Pero no por esa razón el Señor cambió su mensaje o suavizó su mensaje. Porque a veces nosotros queremos ensanchar la puerta angosta y hacer amplio el camino para que la gente vaya más cómoda. Y no es así. Aquí el Señor agrega algo más difícil todavía de comprender para esta gente, y habla de beber su sangre. Ahora recordemos que para el judío estaba estrictamente prohibido el consumir sangre. Miremos por ejemplo allí en Levítico 17, versículo 10 en adelante. Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haré expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Muy bien. Ahora, como les dije, el Señor Jesucristo no estaba hablando de beber literalmente la sangre, la sangre de sus venas, ni estaba hablando literalmente de comer la carne de su cuerpo. Fíjense que son dos metáforas que nos están hablando de la necesidad, mis hermanos, de aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el Nuevo Testamento habla en repetidas veces en el término sangre, muchas de esas ocasiones se está refiriendo al sacrificio de Cristo, a la muerte de Cristo en la cruz, como ese sacrificio único y todo suficiente para pagar el pecado. Hacia eso era que apuntaban todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Queda claro? Hoy en día algunas religiones se apoyan en estos versículos del Antiguo Testamento para decir que no pueden comer sangre. ¿Sí? Pero fijémonos que todo esto era un tipo, una sombra de lo que vendría, de lo que iba
a venir. Muy bien. Ahora, para el pueblo judío, tener el concepto de un Mesías, de un Redentor crucificado, no era posible. Ellos estaban pensando en el Mesías como ese Mesías político que los iba a liberar del yugo romano, como ese Mesías social que les iba a suplir todas sus necesidades de comida, de techo, sus necesidades físicas. De tal manera que ese Mesías crucificado se convirtió en un obstáculo para el pueblo de Israel. No creyeron en él. Miremos algunos textos, comenzando desde Juan 12:32. Cómo el Señor Jesucristo comienza a anunciar su muerte y su sacrificio. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo, a mí mismo, perdón. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Miremos lo que dice el versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos no creían que el Mesías debería morir. No creían. Miremos lo que dice Lucas 24:25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Se supone que el pueblo de Israel debía conocer las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? El Antiguo Testamento. Pero no lo entendían, no lo comprendían. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. No podían entender eso. Y para los gentiles, locura. Cuando les habla también el apóstol Pablo a los Gálatas, allá en el capítulo 5, verso 11, miramos lo que les dice. Gálatas 5:11. Dice: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para los judíos la cruz era un tropezadero. Muy bien. Ahora, aquí hay dos palabras bien interesantes, que es el comer y el beber. El comer y el beber. Estos verbos que se utilizan aquí están mencionados, están pronunciados en tiempo pasado, mis hermanos. O sea que es la apropiación que se hace una sola vez. No se nos está diciendo que tenemos que estar continuamente. Cuando creemos en Cristo, cuando hemos aceptado la obra de Cristo en la cruz, somos salvos. Ojo, somos salvos. No tenemos que estar comulgando vez tras vez para sacrificar a Cristo para volver a recibir salvación. Por eso el Señor Jesucristo, como vimos en ocasiones anteriores, todo lo que el Padre me ha dado, yo lo atraigo a mí, yo lo recibo, no le echo fuera, no lo perderé. Es el regalo de la salvación.
Y aquí en estos versículos de Juan, versículo ya del 53 al 59, hay varias promesas para todos aquellos que comieran su carne y bebieran su sangre. ¿Mm? ¿Cuál es la primera? Es una promesa que viene en forma negativa. En forma negativa. ¿Qué dice? Dice que no tendrán vida en ellos. Y todos aquellos que se apropian por la fe en la obra de Jesucristo, ¿qué tendrán? Pues tendrán vida. Vida abundante, esa vida que habla allí en el capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. ¿Cuál es la segunda promesa que vemos ahí? Es que todo aquel que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. O sea, nuestra vida no terminará simplemente con la muerte. Nuestra vida no terminará con la muerte. Continuará hasta su plenitud y durará siempre, mis hermanos. Siempre. Tremendo, ¿no? ¿Qué vamos a recibir? Vida y vida eterna. Vida eterna. La vida eterna implica que vamos a ser resucitados, como él lo mencionó en múltiples ocasiones, como habíamos nosotros leído. Muy bien. ¿Qué otra promesa encontramos ahí? ¿No resucitará? ¿A quiénes? A todos los que han comido su carne y bebido su sangre. ¿Sí? La cuarta vez que repite eso, el comer su cuerpo o su carne y beber su sangre. O sea que la resurrección, ¿para qué es? Para el creyente, para el que se ha acogido a la obra del Señor Jesucristo y la ha creído. ¿Para qué la resurrección? ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Esa resurrección es para vida eterna. Sin resurrección no hay nada, mis hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo que escribirle a los corintios y aclararles muy bien este tema. Miremos lo que dice Primera de Corintios 15, del 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis vuestros en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué afirmaciones tan contundentes y tan claras que da el apóstol Pablo. Pobrecitos. Pobrecitos. Si Cristo nos resucitó, somos los más engañados en el universo. Pero como sabemos que Cristo resucitó, seremos resucitados juntamente con Él para vida eterna. No sé cómo le parece a usted esa promesa. Por eso es que el cristiano, mis hermanos, no se rasga las vestiduras ni se espeluca cuando algún familiar o algún ser querido muere. Porque si ese ser querido ha muerto en Cristo, simplemente cambió.
Su cuerpo físico un día será resucitado glorioso, aunque Él estará disfrutando en ese tiempo de la presencia del Señor. Qué esperanza tan grande y tan poderosa. ¿A quién de ustedes le causa temor la muerte? Que decimos a ninguno aquí. Ah, venga a ver. Siempre. No nos ha puesto a pensar, ¿y si me muero yo y mi esposa se volverá a casar? ¿Mis hijas qué harán? ¿Cómo será todo? Todas las cosas que hice, que trabajé y todo el esfuerzo que... ¿No se ponen a pensar en eso? ¿No han pensado en eso? Bueno, menos mal que ustedes no piensan en esas cosas. ¿Ah? Pero dice la palabra que tenemos la esperanza de que seremos resucitados. ¿Ah? Seremos resucitados. Muy bien. Y hay una cuarta promesa. Miremos qué dice esa cuarta promesa. Dice, porque su carne es verdadera comida y su carne es verdadera y su sangre es verdadera bebida. Sí, la sangre de Cristo. Estoy diciendo cuál es la bendición. Que la sangre de Cristo es verdadera bebida. O sea, es el sustento de la vida. Usted no puede vivir si no se alimenta y bebe. ¿Sí sabía eso? Sin agua, el cuerpo puede estar, creo que son 48 horas. 48. Sin comida, sí, pues depende de las reservas que tenga la persona, pues entonces puede durar un poquito más de tiempo. Pero si no come y no bebe, se muere. De igual manera, el que no ha comido la carne de Cristo y bebido la sangre de Cristo, que es creer en la obra de Él y apropiarnos de esa obra, está muerto. No hay lugares intermedios. No es que está medio muerto o medio vivo. Aquí no hay zombies. ¿Sí? O estamos vivos en Cristo, porque Él nos ha dado una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. El que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Pero el que no ha creído en Cristo está muerto, como dice la palabra. Muy bien. Miremos otro texto, mis hermanos, que se encuentra ahí en Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Wow! Estamos unidos a Cristo. Otro texto, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La unión con Cristo es algo real, es algo espiritual, no es algo meramente intelectual. Por eso el apóstol Pablo exhorta ya a sus hermanos en Corinto. Miremos lo que dice allá en 2 de Corintios 13:5. Y le está escribiendo a cristianos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no conocéis, perdón, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando se dirige a los Gálatas, dice: mire, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Muy bien. Ahora, mis hermanos, también dice el texto allá en Colosenses 1:27, dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
el que se ha apropiado de su carne y de su sangre, el que ha creído en la obra del Señor Jesucristo, el que ha creído en el Evangelio. Miremos otro texto que se encuentra también allí en Primera de Juan. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! El verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí el Señor Jesús afirma, dice, ¿de dónde viene esa autoridad con que yo hablo? Por eso dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Recordemos que en los versículos anteriores, allá en el 5:26, dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Está reafirmando nuevamente. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Por tanto, mis hermanos, quien cree en Jesucristo, vivirá por él. Quien cree en Cristo, vivirá por él. El Señor Jesús tiene vida en sí mismo. Y los creyentes, el que ha creído en la obra de Cristo, el que ha comido de su carne y bebido de su sangre, también tiene vida en él. Es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y el Señor termina aquí su enseñanza y repite las ideas del versículo 49 y 50. Nuevamente la repite. Ahora, quien está afanado por las cosas materiales, ¿qué va a suceder con él? ¿Qué va a suceder con él? ¿Qué pasó con los israelitas en el desierto afanados por lo que iban a comer? Afanados por el agua que iban a beber. Preocupados, peleando, chismeando, en conflictos. No le creían al líder, no le creían a la palabra de Dios. ¿Cómo terminaron? Muertos. Por su rebeldía quedaron muertos allí en el desierto. ¿Pero qué dice la palabra? Que el que come pan, el pan que descendió del cielo, tendrá vida, vivirá eternamente. Por eso los animo al mismo examen que animó el apóstol Pablo a los corintios a que se hicieran a sí mismos. Examinémonos realmente si estamos en la fe o si estamos más afanados y más preocupados por las cosas del mundo, por el trabajo, por las posesiones, por el dinero, por la familia. No estoy diciendo que eso no nos importe, no me malentiendan. Si nuestra prioridad no es Cristo, hemos invertido, como dicen por ahí, la arepa. Hemos dado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando nos examinamos podemos decir claramente, Señor, he creído en ti. Mi vida gira en torno a ti. Mi trabajo es un instrumento para glorificarte. Mi familia es un instrumento para honrarte. Mis dones y mis talentos, Señor, están a tu servicio. Todo lo que soy y todo lo que tengo te glorifica a ti. ¿Podemos decirlo? ¿Podemos decirlo plenamente?
Que así sea, mis hermanos, que podamos decirlo, que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos sea para honrar y para glorificar el nombre de nuestro gran Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de comer de tu carne y beber de tu sangre. Porque nos has permitido sentarnos a tu mesa y compartir el banquete. Gracias porque abriste nuestro entendimiento y nos diste vida espiritual para comprender estas verdades espirituales. Y porque por tu Espíritu nos has dado vida abundante a cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias porque nuestra confianza está en ti, nuestra esperanza está en ti, nuestra seguridad está en ti. Tú eres la vida eterna. Y gracias porque podemos afirmar con toda certeza y con fe que estamos en el verdadero, que estamos en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.